Ahí. Saber, cuando uno habla de convivencia escolar y salud mental, ¿en qué nos estamos centrando? ¿Cuál es el eje que de alguna manera organiza nuestra conversación y que también nos da un norte y una mirada estratégica para poder distinguir y decidir cuáles son las acciones más eficaces en el logro de una convivencia escolar saludable y una salud mental, ojalá también tendiente hacia lo sano? La cultura de la paz y la resiliencia para lograr que los niños estén en clase y que vuelvan a clase, en el caso de los niños que han presentado deserción escolar, hace que de alguna forma todo lo relacionado con los vínculos, con la relación entre nosotros, entre adultos y niños, entre estudiantes, entre familias y colegios, todo esto que es más bien vincular, pueda ser para cada uno de nosotros una experiencia también transformadora. Cuando estaba pensando en esta presentación, yo creo que es muy tradicional que nosotros presentemos siempre diagnósticos. ¿Cuál es la situación y cuál es el ámbito en el que nosotros podríamos pararnos para entender lo que está pasando en nuestro colegio? Entonces les presenté dos formas, ¿no? Dos formas de diagnosticar. Una, que son de alguna manera conversar de forma global cuáles han sido las tendencias de las problemáticas en la convivencia escolar en nuestro país y en el mundo, pero también creo que es súper importante, y aquí les abro una posibilidad de poder conversar desde nosotros como personas. Cuando nosotros pensamos que los problemas de convivencia escolar son, por ejemplo, problemas socioemocionales en aumento de la violencia escolar, de las situaciones de riesgo, el aumento de las licencias médicas docentes, que ha sido realmente un tremendo tema y un tremendo fenómeno también, y no solamente el aumento de las licencias médicas, sino la escasez de profesores que hay en el mundo, en nuestro país y en el mundo también en general. Esto es una tendencia, ¿no? Que de alguna forma hace que los espacios educativos sean espacios altamente agobiados. Pero por otro lado, uno va viendo que muchas veces tienen momentos maravillosos de creatividad, de resiliencia, de innovación. Y ahí entra la experiencia personal. Probablemente la experiencia de cada uno de ustedes son experiencias más complejas, que tienen de luz y tienen también ese lado de sombra, donde uno también ha podido sentir tristeza o rabia, o ha sentido la resiliencia, la creatividad, las ganas de abrirse al cambio. Entonces, partiendo de esta conversación, me gustaría proponerles que ustedes pudieran compartir con todos sus compañeros del curso un diagnóstico, pero visto desde el ángulo personal. ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué es lo que ustedes han vivido? ¿Qué es lo que ustedes han sentido al enfrentar esta dimensión de la convivencia escolar en sus colegios? ¿Quién quiere compartir esta primera entrada a esta importante dimensión de la vida educativa? ¿Qué es lo que ustedes han vivido como personas? ¿Qué es lo que ustedes han observado? ¿Qué es lo que han sentido en el ámbito de la convivencia escolar? Yo por mi parte he visto que los niños están como con más habilidad emocional. Lloran por muchas cosas, siendo que años anteriores era muy difícil encontrar un estudiante que viniera afectado por algo tan cotidiano como enojarse con un compañero, o que lo miran feo, o razones que son como que no dan para el efecto que tienen en la actualidad, que es que los niños lloren, que se descompongan, que no pueden parar, que se les quita el aire.
Entonces siento que es muy distinto a cómo era antes de la pandemia. Leslie, ¿tienes la impresión que hay tristeza? Sí, muchísima. ¿Has Que no hay visto y capacidad sentido de, tristeza? claro, tampoco como capacidad para enfrentar esas problemáticas que ven los niños actualmente. Cosas como me miró feo y los niños lloran como mucho, es como desbordante para ellos, es como que se acaba el mundo. Entonces, yo lo encuentro que ha sido para mí súper difícil enfrentar esa situación porque como que descoloca que los niños tengan en la actualidad ese sentimiento. Todo les causa mucha pena, mucho agobio, mucha ansiedad. Entonces, eso es lo que yo he visto ahora. Antes era muy difícil encontrar a un estudiante llorando o que se acercara a la psicóloga o al asistente social, orientación, no sé, pero ahora es como cada 5 minutos, de verdad que es como cada 5 minutos aparece un estudiante que ha tenido alguna situación que le ha causado llanto. Ya, ya. Vamos a, qué importante, Leslie, te agradezco que lo hayas compartido. Muchas gracias. Patricia, ¿cómo has visto tú o qué has sentido también con toda esta dimensión, ¿no?, de la convivencia escolar? Sí, hola, buenas tardes. La verdad es que en lo personal he visto un cambio importante en la convivencia diaria de nuestra comunidad educativa posterior a la pandemia. O sea, como que me he dado cuenta, como manifestaba un poco Leslie, cómo ha ido cambiando esto, cómo producto de estos tiempos de encierro, de pandemia, nos hemos olvidado del otro. Es como que ya la confianza en el otro no es la misma. Nos enseñaron en algún momento que no teníamos que acercarnos. Ahora nosotros queremos volver a encontrarnos. Ha sido una transición difícil. Hay una desconfianza, hay poca empatía de todos en general. No hay mucha comprensión hacia el otro. Y creo que cada uno está como un poco inseguro en relación a creer, a confiar en el otro. A mí me parece que de esa forma yo he sentido que hemos vuelto a convivir olvidándonos del otro, con mucha desconfianza y poca empatía. Ya, muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias. O sea, en el fondo lo que tú también ves son emociones intensas. Muchas gracias, Carla. Bueno, la verdad es que yo en el último periodo he visto que hay docentes y funcionarios que se sienten muy inseguros, con pocas herramientas. ¿Ah? Entonces, esa angustia yo siento que se transforma en colectiva, porque uno no sabe cómo poder acompañar de una mejor manera al docente, poder ayudarlo en las estrategias, porque nunca les había pasado que existieran conflictos tan difíciles, tales como han dicho los colegas, emocionales, entre apoderados, apoderados también con mucha rabia. Entonces siento que hay como un vaivén de emociones que a veces repercuten muchísimo en lo que es la convivencia. Eso a mí me ha llamado la atención. ¿Ah? Los docentes que a veces sienten mucha inseguridad para enfrentar los conflictos. Ya, súper importante también, ¿no? Porque aquí se incluye entonces al mundo adulto en los colegios. Muchas gracias, Carla. Ángel. Bueno, en relación un poco a lo que podemos abordar relacionado como a la convivencia en sí misma de los establecimientos y a propósito de lo que voy escuchando como de los compañeros y compañeras, claro, hablamos mucho de la emocionalidad. Y yo creo que el tema de la emocionalidad como tal es algo que hoy en día se ha visto evidentemente puesto a la luz
a propósito, ¿cierto?, del fenómeno de la pandemia, los grandes problemas que tenemos en términos de salud mental a nivel nacional, que evidentemente va a repercutir, ¿cierto?, en cómo los chiquillos se desarrollan en el aula o acá en los establecimientos. Pero yo creo que el cuestionamiento mayor que deberíamos hacernos, ya que como que dejo la invitación porque es algo que me vengo cuestionando como desde que empecé este año en educación, tiene que ver precisamente con esta búsqueda de que los chiquillos aprendan a gestionar sus emociones. Porque muchas veces los equipos nos vemos enfrentados a la emocionalidad de los chiquillos, pero el problema de la gestión de emociones es algo que es histórico, es a la base, o sea, somos adultos que muchas veces no sabemos gestionarla y se lo vamos a pedir a los chiquillos. Ah, qué buena pregunta. Una pregunta, pero profunda. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Esther. Bueno, mi nombre es Kena, pero estoy en el computador de Esther. Ah, verdad. Kena, sí, por favor. Mira, mi diagnóstico, mi mirada, acá en la experiencia del colegio, yo creo que tiene que ver mucho que los padres de nuestros niños de ahora están dejando toda la responsabilidad en nosotros, en el colegio. Entonces siento que no se están haciendo cargo. Yo creo que esto siempre ha pasado, pero ahora se nota mucho más, entonces quizás se cansaron mucho con los hijos en la casa, verlos más seguido, qué sé yo, y notaron que los problemas de los niños y de los adolescentes es un poquito agobiante y hay que tener demasiada empatía. Entonces, dejemos esto en manos de los profesionales del colegio para que se hagan cargo. Entonces empatizo con todos los que han dicho los demás, pero creo que lo principal, mi diagnóstico va porque los adultos responsables de los niños no se están haciendo cargo. Yo estoy de acuerdo contigo, Kena. Súper de acuerdo. Y es más, yo te diría, el país ha puesto en los hombros de los profesores un desafío que en realidad es de salud pública, ¿no? Que debiera estar en manos de, yo diría, el Ministerio de Salud. Y sin embargo, yo creo que ahí tenemos una deuda, ¿no? Como país en tener dejar en el peso en ustedes y dejarlos además muchas veces en soledad, fíjate. Así que comparto ese diagnóstico. Qué bueno que lo hayas planteado así, porque estoy de acuerdo además. Muchas gracias. Mirko, cuéntanos. Bueno, comparto lo mismo que dice Ángel, me tomo de lo que dice Ángel antes de Kena, y bueno, y también me tomo de lo que dice Kena. Yo trabajo en recursos humanos, y claramente la sociedad chilena está entregando una responsabilidad demasiado grande en nuestros profesionales. Y bueno, ese fue uno de los argumentos que yo entregué al sostenedor para entregar esta herramienta al equipo de trabajo, en darle herramienta a los mismos profesores, porque claramente ya hay una deuda histórica remuneracional, inclusive con el proyecto de carrera docente, ¿ya? Inclusive con las nuevas leyes de asistentes. Pero igualmente el profesorado tiene una carga muy grande emocionalmente, estar a cargo de 30, 40 niños. Entonces, para mí, mi primer diagnóstico, si bien mirar a los apoderados como una parte de la Trinidad es bastante complicado, pero porque son todos los chilenos, pero darle una herramienta a los profesores, que de repente también me ha tocado ver profesores desbordados, obviamente sí, están dentro de situaciones que quizás no sean muy agradables, falta de respeto, violencia física. Entonces hay veces que el profesor también tenemos que, personalmente quiero entrenarme en esto, entender que de repente un niño desbordado no hay que responderle de la misma manera, entonces eso quería compartir. Qué valioso, Mirko. Sí, ese es el punto de evolución en el que tenemos que estar los adultos, ¿no? Muchas gracias, Mirko. Patricio. Ahora sí, hola. Hola. Mira, de todos los puntos que tenía, estuve viendo nuestra escuela, ponerla un poquito en contexto, escuela vulnerable, municipal, solo hombres, de vuelta a pandemia, mucha rabia, frustración, poca empatía, como dice Ángel, el apoderado como que vino a dejar a los chicos a la escuela y se olvidó que era apoderado, que tenía una responsabilidad en conjunto con los docentes, pero sí
me queda la SATA, que los chicos de tercer y cuarto vienen con otra mentalidad. Están con otra mentalidad esos cursos, esos niveles, que mucho trabajo colaborativo, mucha empatía, muchas buenas disposiciones y muchas emociones dentro de las clases que hacemos con ellos. El docente está sobrecargado, hay muchos programas que apoyan la educación, habilidades para la vida, que ha sido uno de los más importantes, los SFAM también, que apoyan con un plan piloto que tienen ahora, que es atención salud mental de emergencia, 17 a 20 horas, y muchos colegas han ido y las mutualidades también nos están apoyando en ese sentido. Ya, muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. ¿No? En medio de la sobrecarga hay algunos espacios que se están abriendo también de apoyo a los profesores y a los colaboradores en general de los colegios. Muchísimas gracias. Quisiera, sí, plantearles que en la medida en que yo les vaya haciendo las propuestas conceptuales o por dónde va a ir el curso en general, es súper importante que podamos ir conversando, porque finalmente la propuesta que yo les haga es eso, es una propuesta, no es una certeza. Y en ese contexto ustedes la van a ir aprovechando, digamos, y puede ser un detonador, pero también puede ser un detonador de un aspecto creativo en ustedes, más que una certeza final. Por lo tanto, va a ser súper importante tener estos espacios de debate y de discusión, porque cualquiera de las ideas que les vayamos proponiendo a lo largo de las sesiones tiene que ser más bien un impulso a enriquecer y no necesariamente a dar la última palabra. ¿Les parece o no? Por lo tanto, la propuesta que tiene algo bien, bien central que les voy a hacer ahora, me gustaría también recibir los feedback de ustedes. Voy a seguir presentando. Espérenme un segundito. Ahí, ¿se ve? Se ve. Sí, sí, Ya. se ve. Porque, ¿cuáles son las herramientas que tiene este curso? Y de alguna forma tocamos la persona de cada uno de ustedes, donde el poder atreverse a hacer cambios significa que ustedes conocen en lo personal cuál es esa transición. Para aportar en el ámbito de la convivencia escolar, lo primero es conocer, caminar y avanzar el camino de transformación personal. El enfoque centrado en la persona de cada uno de ustedes es la base de cualquier tipo de habilidad o competencia que ustedes puedan desarrollar, conocer o comprender. ¿Y por qué el camino de transformación personal? ¿Por qué nosotros les estamos proponiendo que son ustedes los primeros en transformarse en este testimonio de cambio en la vida, de apertura de la mente, de comprensión y autoconocimiento también de su propio mundo emocional? Porque si ustedes van conociendo y profundizando en sus propias emociones, las van validando también, van resolviendo, me incluyo, nuestras inseguridades, por ejemplo, que yo diría que uno de los grandes enemigos, si uno dice cuáles son las sombras que nosotros podríamos tener en el camino de poder ser especialistas en convivencia escolar, la primera es la inseguridad. Si somos personas muy frágiles emocionalmente o muy profundamente inseguras, pero nos encanta trabajar en esta dimensión, porque es una dimensión también tan humana, donde uno ve y es testigo de la resiliencia, de la recuperación de los niños, de los profesores. Pero ¿por qué tengo que resolver mi seguridad, mi inseguridad? Porque eso también es lo que tenemos que invitar a toda la comunidad escolar, y cómo este autoconocimiento
y esta comprensión de quiénes somos y este camino finalmente de la transformación personal es finalmente un camino de valentía. Cuando trabajamos en la dimensión de la convivencia escolar, debemos motivar la valentía. ¿Qué significa ser valiente? Y aquí también es dicho para cada uno de ustedes como una invitación. Es ir al psicólogo. Es expresar lo que ustedes sienten. Es aprender a poner límites sanos. Y es saber pedir ayuda. Si yo comprendo que esta es la valentía, yo puedo proponerles, tanto a adultos como a estudiantes, reemplazar la violencia por la valentía. B por B, como hemos dicho en muchas intervenciones y acompañamiento en los colegios. Dame tu B y yo te doy una B. Violencia por valentía, donde el valiente va al psicólogo, donde también expresa sus emociones, valida lo que siente, no está dudando de lo que percibe. A lo más lo enriquece con la percepción del otro, pero también somos capaces de decir que no, poner límites sanos y somos capaces de algo que yo les digo que en lo personal me ha tomado muchos años aprender, es a pedir ayuda. Y en eso es donde está parte importante de nuestro camino de transformación personal. ¿Qué piensan de este primer desafío? ¿Qué piensan de esto? Es un camino, el camino de aprendizaje para ustedes, un camino de transformación personal. ¿Quién se atreve a dar una primera intuición o respuesta? Yo la Sandra. verdad que no entiendo muy bien. ¿Cómo? Es que no entiendo muy bien a qué va enfocado la pregunta. Para poder adquirir competencias o habilidades en la convivencia escolar, especialmente en la convivencia escolar compleja, el primer peldaño en la escalera es tu transformación personal. Yo creo que sí, porque, bueno, nosotros trabajamos con personas y primero, como se decía recién, uno tiene que estar lo más sano posible, quizás, difícil tarea, Súper por difícil. lo que pasa, pero usted lo decía recién en relación a nuestra personalidad, si somos demasiado sensibles, obviamente nos toca, y lo primero es reconocer. Si nosotros reconocemos lo que a nosotros nos pasa, podemos transformarlo, podemos trabajarlo también y poder apoyar a los demás. Por ahí creo que la palabra reconocer es fundamental en esta situación. Qué lindo, Sandra. ¿Ah? Súper lindo lo que tú dices, la palabra reconocer. Cuesta, pero creo que por ahí va, porque si uno reconoce, empieza a abordarlo, a trabajarlo uno mismo y puede estar un poquito más sano para los demás. Qué lindo. Es importante en relación a eso, sobre todo porque trabajamos con personas en formación. Eso. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Mirko, ¿qué piensas tú sobre este primer punto? Bueno, considero que para todo orden de cosas, si quiero enseñar algo, debo convertirme en el libro. O sea, si quiero escribir un libro, tengo que ser el libro. Y dentro de la convivencia creo que vendría siendo lo mismo. Tengo que ser íntegro. Si quiero lograr algo, tengo que tener integridad en mi vida personal. Entonces, considero que para el camino de la transformación personal, claramente, o sea, para llegar a un objetivo externo, primero tengo que cambiar la interioridad. Súper importante. Y esta es la primera gran propuesta. Todo lo que vamos a aprender, de alguna forma, tiene que tocar nuestro ser interior. Y todo lo que vamos a pedir, tanto a los adultos como a los niños con los que trabajamos, los adolescentes o los jóvenes con los que trabajamos,
tiene que estar primero en nosotros, cosechado, sembrado, reconocido, trabajado, no perfecto, para nada, nadie está hablando aquí de la perfección, muy por el contrario. Nosotros hemos implementado una actividad maravillosa con los profesores en algunos colegios, donde les entregamos dos tarjetas, y que tienen que escribir las tarjetas de forma súper privada y con letra distorsionada. Este es el ejercicio que le hacemos a los profesores. Entonces, en la primera tarjeta tienen que describir todos los placeres, lo que más les encanta, lo que aman en la vida. Bueno, y salen unas cosas maravillosas. Les encanta dormir, por ejemplo, comer chocolate, subir los cerros, jardinear, leer, estar con los hijos, dormir siesta con un hijo abrazadito, salir al cine, unas cosas maravillosas. Pero también les preguntamos cuál es el pecado que han tenido, y eso que es inconfesable, que incluso se avergüenzan de hablar de eso. Y como en el fondo tienen que distorsionar la letra y lo escriben muy privadamente, ellos también les pedimos en esta actividad que eso sí, que no pierdan la libertad de no contar si no quieren. Entonces, pero sí les garantizamos anonimato. ¿Qué cosas creen que han salido en los profesores? Como esos aspectos complejos. ¿Qué se imaginan que ha salido? Han roto neumáticos con un cuchillo, por ejemplo. Yo creo Sale que de mucha todo. infidelidad, por ejemplo. ¿Ah? Yo creo que en ese relato ha salido de todo. De De todo tipo, de todo, todo orden de cosas. de todo. Y es Sexo, una droga y alcohol. Exacto, robo también. Ah, Han salido arrancando a los carabineros, cuando en el fondo están en alguna situación, han robado los supermercados. O sea, es una experiencia maravillosa, porque claro, hay algunos que se aprietan, ¿no? Y que dicen, ¡ay, pero cómo estamos! Ya, bueno, cuando tú sueltas ese lado humano de todos nosotros, ese lado complejo, que tenemos muchas luces y muchas sombras, yo creo que hay un punto, y eso es lo bonito también de esta transformación, que nos humaniza. Entonces, y después cuando nosotros cerramos esta actividad, que es una actividad súper bonita con los profesores, les preguntamos, ¿para qué nos ayuda saber que tenemos estos lados, ambas personas? O sea, todas las personas tenemos esta luz y esta sombra. Esto nos sirve, sobre todo cuando nos tenemos que sentar a conversar con un estudiante que es complejo. Nosotros les podemos hablar desde el púlpito, ¿no? Desde ese deber ser, desde eso de censurarlos, de sancionarlos, de castigarlos, de expulsarlos de los colegios. O les podemos también, de forma indirecta a lo mejor, hablar desde un aprendizaje de vida, donde esas faltas que uno ha tenido, por supuesto, uno las va evolucionando, y a lo mejor en un momento hizo una locura, pero a lo mejor la reflexión nos llevó a aprender, y a no volver a hacerlo, pero por reflexión, por evolución personal, y finalmente porque estamos en ese camino de poder ser mejores personas, no perfectas, pero sí que vamos evolucionando. Y en ese contexto, yo diría que un desafío súper grande para cualquier persona que está en el área de la convivencia escolar es el autoconocimiento y saber que su camino en esta área es un camino de conciencia, de autoconocimiento, de poder hacerse cargo de su luz y su sombra, y a partir de eso poder comprender y ser un testimonio de vida de lo que significa el cambio. Voy a continuar. En ese contexto, la base de todo esto, por lo tanto, es pedir ayuda, expresar y saber lo que sienten y poner estos límites sanos. Porque de esta base vienen las otras habilidades y competencias. De esta experiencia transformadora es donde viene realmente el poder realizar una buena entrevista compleja, de poder crear recreos resilientes, de poder lograr aulas resilientes con una didáctica socioemocionalmente inclusiva y todas las técnicas que vamos a mirar.
pero siempre parten por lograr esa comprensión de la dimensión humana, que es una dimensión que cambia, que se transforma, que se va superando y sobre todo se instala en su vida personal la maravillosa resiliencia. ¿Cuál es el contexto? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde están insertos o excluidos los estudiantes? Cuando nosotros hablamos de una era donde hay grandes transformaciones y revolucionarios cambios, en el que, por ejemplo, la inteligencia artificial, hoy día nos encontramos con el chat GPT, una herramienta que podría entenderse como un copiloto en el aprendizaje, donde cualquier tipo de texto, de trabajo o de conocimiento uno lo ingresa ahí y sale absolutamente redactado el documento. Pero a su vez puede significar un tiempo para la creatividad, un tiempo donde hoy día se está pensando que de ingresar el chat GPT al aula, por ejemplo, probablemente va a permitir devolverle a los docentes la esencia de su saber y de sus conocimientos, que debiera ser el despertar esa genialidad en los niños, de poder fomentar la creatividad y donde ya la memoria y la repetición van a estar reemplazadas por una inteligencia artificial o una herramienta como el chat GPT u otros. La inteligencia artificial ha aumentado la capacidad de descifrar el lenguaje humano y hoy día se ha transformado en asistentes virtuales y sistemas de traducción mucho más sofisticados. Por otro lado, vemos cómo aumenta el conocimiento en la robótica y los trabajos a los que se van a insertar sus estudiantes probablemente sean una industria 4.0, donde se encuentren con muchos procesos que antes eran hechos por personas, van a estar hechos por robots. Hoy día la robótica, que se transforma en robots colaborativos, científicos, exoesqueletos, drones, vehículos autónomos, ha sido hoy día un cambio tremendamente revolucionario. Por lo tanto, probablemente la robótica y la inteligencia artificial va a hacer que los estudiantes recuperen el amor por aprender. De los colegios, lo importante, y este es un desafío súper grande en términos de cómo se vincula finalmente todos estos cambios con la convivencia escolar. Cuando un niño se siente tonto, por ejemplo, se siente que no es capaz de aprender, ahí es donde se nos abre la dimensión de las emociones, del trauma, de las experiencias difíciles, de su adversidad. Pero si muy por el contrario nosotros logramos que ese niño se sienta seguro de aprender, se sienta que logra explorar en todas estas oportunidades que está hoy día abriendo el avance de la tecnología en general, de la ciencia, de la medicina, y logramos que ese niño se conecte con esa sensación de que sí es genial, de que sí puede inventar cosas, que puede encontrar en estos saberes soluciones para sus propias comunidades, puede ser alguien que aporta y se mete en este río y este caudal de información que cada vez más se está democratizando, probablemente sea un logro mucho más profundo desde el punto de vista de la convivencia escolar, donde esta experiencia del saber y conectarse con el aprender, además se va conectando con la capacidad de los niños de poder dar. Y ahí vamos a profundizar. ¿Por qué los niños deben conectarse con el aprender y a la vez saber que son capaces de dar y poner al servicio estas oportunidades para los demás? Nos encontramos dentro de los avances también las oportunidades que se están brindando en la medicina. Hoy día el tratamiento y la detección a tiempo de enfermedades hace que haya mucho más soluciones a múltiples dolencias y la esperanza de vida probablemente nuestra, yo diría que nosotros, por ejemplo, o somos la primera en nuestra familia o segunda generación, no, yo diría segunda o tercera generación que tiene ya más larga vida.
Probablemente, por ejemplo, nuestros padres no sabían ni estaban preparados para una larga vida, y muchos de ellos tuvieron larga vida sin saberlo, porque efectivamente la medicina ha ido resolviendo. Entonces, por ejemplo, ha pasado que la generación más que tuvo como más larga vida, en general tienden a tener cuerpos más dolorosos también, cuerpos que duelen. ¿Y por qué tienen cuerpos que duelen? Porque probablemente no estaban preparados para esta larga vida. Ya nuestra generación, nosotros sabemos que, por ejemplo, el autocuidado, el ejercicio físico, el tener por lo menos 20 minutos diarios de movimiento importante en el cuerpo, de tomar agua, de tener ciertas condiciones, es porque de alguna forma también estamos conscientes de que se nos ha prolongado la esperanza de vida. Y prevenir estos cuerpos dolorosos tiene que ver también con estas prácticas de autocuidado y de mucha conciencia, de saber que probablemente si nosotros, pasado cierta edad, presentamos ciertas enfermedades, la medicina ya es probable que nos ofrezca tratamiento y cura. Por otro lado, estamos enfrentando los cambios climáticos. Vamos en 1.05 de aumento, y según los expertos, si llegamos a los 2 grados, es cuando habría la mayor catástrofe climática en el mundo. Por lo tanto, el avance que hay en las energías renovables, en convertir a las ciudades en ciudades autónomas, casas que cada vez más están optando por las energías limpias, en el reciclaje de nuestras basuras. Hoy día se salió en las noticias una maravillosa iniciativa que hay en distintos municipios de poder lograr el reciclaje de los residuos orgánicos, por ejemplo. Estamos avanzando en esto, porque estamos contra el cambio climático y estamos avanzando, ojalá, lo más rápido que se pueda. Pero esto va a ser una tensión también en la vida de nuestros estudiantes, porque uno de los efectos que tiene el cambio climático son los procesos migratorios. Nosotros tenemos en este momento, a nivel planetario, procesos migratorios que tienen que ver con migraciones económicas, migraciones políticas, migraciones por guerra, y ahora se van a ir sumando los migrantes climáticos. En este contexto, y tomando en cuenta todo lo anterior, es súper importante saber que esta industria 4.0 de la que estamos conversando va a necesitar también personas con habilidades emocionales, éticas y valóricas que les permita trabajar en una industria que necesita personas que están aprendiendo y abiertas al aprender, pero también empresas multiculturales. El concepto de que en una empresa, por ejemplo, como un desafío de la inserción laboral, se entienda como personas homogéneas o solamente de un país, es un concepto que está absolutamente obsoleto. Y eso ya muestra lo que está pasando en nuestros colegios. Los colegios ya son multiculturales. Y en ese contexto va a ser una maravillosa experiencia de vida que va a permitir a los niños entrar en esta industria 4.0, porque ellos van a entrar a esta dimensión que probablemente nosotros vamos a empujarlos, pero ¿para qué? Para que la vivan con plenitud, con valores, de forma inclusiva, pero también absolutamente conectados con la posibilidad de aprender y de ser inventivos y a la vez generosos. Y cierro esta primera parte con esta perspectiva. ¿Hacia dónde va entonces? Si estamos entrando a una era espacial, estamos a 25 años de que se logre el primer asentamiento humano en un planeta afuera, donde la conectividad de los dispositivos sea probablemente el tipo de casa que tengan nuestros estudiantes. Por lo tanto, aquí viene una primera gran propuesta para poder entender hacia dónde podemos organizar las actividades de convivencia escolar, y esto es una propuesta para ustedes hacia lo que nosotros llamamos la resiliencia educativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros aprendemos, somos geniales, inventivos, encontramos soluciones a los problemas del mundo y de nuestras comunidades. Si yo pongo, por ejemplo, en un proyecto de cómo resolver la inseguridad alimentaria en una comuna, cómo resolver la sequía,
cómo resolver la inseguridad, por ejemplo, de las mujeres cuando se van de una fiesta a sus casas, cómo la tecnología me puede ayudar a resolver estos desafíos tan humanos, pero a la vez soy inclusiva, porque yo soy capaz de trabajar con estudiantes que son distintos, que tienen una condición distinta, que son neurodivergentes o tienen una raza distinta. Yo estoy realmente preparándome de forma absolutamente vívida y a través de este testimonio de vida para el futuro que ya nos llega. ¿Qué opinan? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Dudas para este segundo gran concepto? ¿Cómo organizar la actividad, las estrategias y un plan en torno a una mirada que tiene que ver con la resiliencia educativa? ¿Dudas? ¿O sigo? ¿Sigo? Muy bien. Carlos, cuéntame. ¿Estás muteado? Sí, personalmente, bueno, brevemente yo siento que para lograr la resiliencia siempre he apostado hacia reformar el sentido de comunidad. A mi parecer, siento que es la primera. No es como lo que lo va a lograr, pero sí un factor protector y un paso para poder lograr, bueno, como se ha planteado en el curso de otras maneras, ¿cierto? Pero para mí el retomar la identidad escolar, el retomar el sentido de la comunidad, la escuela como una red de apoyo y un sentido de la convivencia positiva, no solamente, bueno, no solamente de los niños, sino que de la comunidad en sí, como era antes aquí en el colegio, que había como un espacio de confianza, había como cariño, era como eso, había como mucho cariño entre los docentes, los alumnos, los asistentes de la educación, que lamentablemente se perdió en la pandemia y a mi parecer yo creo que el cariño y la vinculación positiva de la comunidad escolar, como sí es un factor que podría generar y favorecer la resiliencia en las comunidades educativas. Qué bonita tú, qué sensible, estoy súper de acuerdo. Y ahí es donde viene la mirada del curso, ¿no? Que el sentido de comunidad y pertenencia se organiza en torno a un sentido de misión. Estamos juntos para ayudar a nuestra comunidad, estamos juntos para resolver los problemas en el planeta, estamos juntos para crear oportunidades en un mundo que probablemente tiene desigualdad y tiene injusticia, pero estamos juntos en un sentido de misión. Y aquí te hago un aporte que va a estar bien presente en general. Fíjate que los niños cambian más por misión que por frustración. Esa es una propuesta que la vamos a ir revisando. Los niños cambian más cuando sienten que tienen un sentido en su acción. Es mucho más fácil corregir conducta cuando hay un sentido en la acción que cuando tienen una anotación. Por ahí vamos caminando. Voy a continuar. Si necesitan, por favor, me cuentan. Compartir alguna opinión. Por lo tanto, esto significa ver estos problemas con una nueva perspectiva. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la salud mental con el amor por aprender o con la resiliencia educativa? ¿Qué tendrá que ver nuestro bienestar mental, nuestra salud emocional, con nuestra capacidad de aprender o con la resiliencia educativa? Estar despejados, y aquí también viene una propuesta que es personal, estar despejados, o mejor dicho, liberados emocionalmente,
para convertir el aprendizaje más profundo en un camino de vida. Pero para que yo pueda abrazar el aprender como un camino de vida, yo debo saber finalmente qué es lo que es la inteligencia emocional, en donde yo percibo una realidad, luego la comprendo y me valido, luego me aprendo a regular emocionalmente para luego expresar. Entonces aquí es donde este círculo, de alguna forma, es un ejercicio al que estamos invitados todos, y particularmente a todos los que estamos en el ámbito de la convivencia escolar. Nosotros somos los primeros practicantes de esta regulación emocional, de esta inteligencia emocional y de este viaje que nos da la vida. Estar despejados, o mejor dicho, y ahí yo quizás en algún momento abrir, ¿no? ¿Qué significa estar despejado? Pero también liberado emocionalmente para convertir el aprendizaje en un camino de vida. Y aquí les puedo hacer una pregunta súper simple, pero por ejemplo, ¿cuántos de ustedes lloran? ¿Tienen la capacidad de llorar? Porque llorar es una de las emociones o expresiones más censuradas. Y generalmente cuando nosotros vemos llorar a alguien, nos angustia y queremos que se alivie pronto. Cuando son, yo diría, junto con la alegría, una de las emociones más protectoras de nuestra salud. También ahí les dejo puesto esto. Mientras más lloren, y mientras más puedan comprender el lloro, o de un niño, o de un profesor, y ahí viene una función, ¿no? Que es la comprensión empática de las emociones, de poder sostener la emoción, pero a la vez tener la función tranquilizadora, que es una de las habilidades que vamos a ver en entrevista después. Como esta función tranquilizadora, pero no es lo mismo tranquilizar que censurar. No es lo mismo tranquilizar que sentirnos angustiados y decir, ay, pero no llores. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes lloran? Ángel. Es que ahí como que me puse a pensar relacionado también a lo que te mencionaba hace un rato respecto a la misma gestión de las emociones. Y hay un ejercicio que es como histórico en donde está lo mismo que acaba de decir. De claro, la censura del llanto o esta angustia por calmar al otro y evitar que llore. Pero claro, también eso es más profundo aún, donde incluso tenemos esta lógica que hay emociones buenas y malas. Donde llorar es mal visto, donde enojarse también es mal visto, donde está esta etiqueta que se le pone a las emociones, donde hoy día incluso lo hablaba con uno de los chiquillos que, claro, estaba súper angustiada, y le planteé eso, de que en el fondo no se sintiera mal por llorar, que era una emoción tal cual como sentirse alegre, como sentirse enrabiada, como sentirse frustrada, pero al final del día lo que tenemos que aprender es a entenderlas, hacerlas parte y desde ahí también gestionarlas. Porque al final del día pasa exactamente lo que tú mencionas, pues al final, terminamos solo reconociendo ciertas emociones que son consideradas positivas, como sí, esta búsqueda permanente de que todos estemos riendo, sonriendo, no, y en momentos en los cuales es súper legítimo que una persona pueda estar molesta por algo también. Claro. Puede estar triste por algo. Qué bonito, Ángel. De hecho, les quiero hacer una propuesta a propósito también de lo que dice Ángela, que yo creo que al irnos sintiendo como especialistas en el ámbito de la convivencia escolar, yo creo que es súper importante erradicar de nosotros también cierta jerga, cierto lenguaje. Por ejemplo, esta persona que es negativa, o las emociones negativas, o esta persona tiene energía negativa. Yo creo que eso hay que erradicarlo. O sea, en ese sentido no hay gente ni negativa ni gente positiva, sino personas que sienten, y somos todos seres sensibles. Entonces yo creo que abrir nuestra mente a poder ser capaz de comprender es porque también nos comprendemos a nosotros mismos. O sea, si uno de repente, o sea, ninguno de nosotros, y por supuesto me tengo que incluir porque a pesar de que estoy en este rol, ¿no? De poder mostrar estas ideas,
pero hay veces que uno anda con más frustración, anda con más como rabia también, o porque las cosas no resultan, o con pena, angustia, todo eso ocurre, así como también andamos con mucha esperanza, con mucho optimismo, con mucha fe y con la convicción de que las cosas van a resultar porque somos resilientes finalmente. Pero yo creo que una invitación importante a propósito de sentirnos cada vez más especialistas en el área de convivencia escolar es cuidar nuestras palabras. Y nuestras palabras significa que cuando nos expresemos ante personas que están en tal o cual emoción predominante, por ejemplo, podamos referirnos, mira, así se ve en la persona, y nosotros tengamos esa capacidad de referirnos a ellos con la emoción que nosotros vemos, y que además tenemos que también cotejar con la persona, porque a veces también nos podemos equivocar. Pero es tener una forma de referirnos que sea bien precisa. Entonces, no hay niños tampoco negativos, ni niños que quieran llamar la atención, ni niños que son aquí o allá, sino que niños que sienten y tienen tales o cuales emociones predominantes. Pero eso pasa porque efectivamente nosotros hemos validado en nosotros el sentir, valga la redundancia, Ángel. Era a propósito de lo mismo, o sea, al final del día la clave tiene que ver precisamente con validar. Con validar. Validar lo que están sintiendo estos niños, niñas y adolescentes. Validar, comprender, y cuando los niños se sienten comprendidos, uno les puede enseñar ahí a regular y a expresar de manera adecuada. Súper. Voy a continuar. Muchas gracias. Por lo tanto, estar en este camino es la primera tarea para ustedes en esto, validar lo que sienten. Escribir y validar cada una de las emociones que van sintiendo, porque probablemente lo que ustedes están sintiendo tienen razón. Pero tenemos un obstáculo, chiquillos, con todo este camino que estamos pensando, que muchas veces los adultos del colegio no necesariamente estamos en un estado de bienestar y salud mental. Por ejemplo, a veces estamos involucrados en relaciones tóxicas, o estamos involucrados en experiencias de vida que son difíciles para los adultos, o incluso hay muchos que pueden tener situaciones de trauma sin haberlas resuelto o sin haberlas abordado terapéuticamente. Por lo tanto, ese equipo humano con el que ustedes están trabajando, no solamente en el equipo de convivencia, sino que todos los profesores, si uno los mira, la familia, y ven más ampliado, efectivamente avanzar en convivencia escolar significa, de alguna manera, negociar, convencer, motivar, inspirar y animar al cambio a adultos que también tienen sus propias conflictivas, sus propios desafíos o sus propios temas. Entonces, en este contexto, cuando nosotros pensamos que los adultos con los que ustedes trabajan están muchas veces tan heridos como los niños con los que están trabajando, el desafío de alguna manera nos va a llevar a una parte del modelo que les vamos a presentar, que es un enfoque más territorial de la mirada de la convivencia escolar. O sea, ustedes no solamente han de trabajar, y esa es la propuesta con los estudiantes, sino también un proceso de negociación que tiene que ver con una comunidad completa, donde de alguna forma la convivencia escolar se transforma en un proceso negociador de nuevos estados, de nuevas transformaciones, de nuevos desafíos. Pero vamos por partes. Tenemos que motivar a los estudiantes a tener una sana convivencia escolar, pero también no siempre estamos o los adultos están bien. Ahora yo creo que este es un súper primer paso, que es cómo comprender también nuestros propios estados complejos. Y la primera recomendación es que ustedes sepan que está bien no estar bien todo el tiempo. Y en este contexto es cuando aparece nuevamente la valentía, a la que los llamamos en este curso, la valentía de poder pedir ayuda, la valentía de poder ir al psicólogo, la valentía de expresar lo que sienten, la valentía de validar lo que sienten. Y en este contexto, también para cada uno de ustedes, está bien no estar bien todo el tiempo. Porque en este contexto de transformación personal es donde vienen los grandes desafíos,
Por ejemplo, si espero de los estudiantes una convivencia sana, debo tener o avanzar en una convivencia sana en mi vida, con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Si espero que los estudiantes aprendan a resolver sus conflictos, yo debo saber expresar lo que siento de manera adecuada. Si espero que los estudiantes tengan madurez y comprensión para los adultos, debo ser capaz de comprender y escuchar empáticamente en medio de una situación de conflicto. Esta es una de las habilidades emocionales más importantes, ¿eh? Y esto es un desafío aprenderla, que cuando yo estoy tensa, muy furiosa, por ejemplo, nunca perder la capacidad de escuchar empáticamente, porque ambas cosas sí pueden convivir dentro de las habilidades, por ejemplo, de un buen entrevistador, o de incluso cuando ustedes tienen que ir al patio de recreo, donde hay una pelea, por ejemplo, grande, y ustedes o ven que alguien ofende, o que en el fondo hay una situación de mucho enojo, uno puede aprender a nunca dejar de escuchar empáticamente, aun cuando esté en medio de la situación de conflicto. Eso es parte también de la madurez emocional. Si espero de los estudiantes capacidad para superar sus notas, por ejemplo, que ellos se animen al aprender, que realmente se interesen por las matemáticas, que se interesen por el lenguaje, por la literatura, debo tener en mi vida presente la capacidad de ser curioso, de tener un capital cultural amplio y una mente abierta para aprender cosas nuevas. Si espero que los estudiantes tengan una convivencia sana, ser capaz de elegir mis vínculos más cercanos, con conciencia y con autocuidado. Hay una frase en el fondo que yo les quiero proponer, o sea, lo que uno espera afuera debe estar dentro de nosotros. Tenemos que ser nosotros el cambio que esperamos en el mundo. Este es un desafío para las personas especialistas en convivencia escolar. ¿Qué piensan? No es menor. Yo, perdón. Natalia. Sí, perfectamente bien. Pensaba en esto de la heterorregulación, lo importante que es que nosotros aprendamos a regularnos para regular al otro y enseñarle también cómo se puede regular. Es lo mismo cuando tenemos que enseñar inglés, si no sabemos inglés, ¿cómo lo enseñamos? O cómo transmitimos esto. Entonces, qué importante que nosotros podamos adquirir todas estas habilidades para poder compartirlas con nosotros y sobre todo con los estudiantes. Yo creo que nos falta mucho. A veces llegan apoderados a la escuela y dicen, no, es que no entiendo por qué él es así. Y yo le digo, bueno, pensemos, cuando yo era adolescente también hice ciertas cosas. ¿Recuerdas cuando fuiste adolescente? Y me decía, ah, sí, me pasa algo similar. Bueno, entonces veamos cómo le podemos ayudar desde nuestra experiencia, desde el sentir, desde entenderlos. Entonces, es un proceso, pero qué bueno que estemos aquí también para reconocernos y también para aprender. Claro, claro, porque si en el fondo, o sea, yo creo que hay una, ¿cómo les diría? Hay un cierto estándar en los equipos de convivencia, un cierto estándar ético, un cierto estándar de inteligencia emocional, que yo creo que tenemos que armar el proceso para hacer esa transición. Tenemos que crecer como personas, porque de lo contrario, yo creo que es importante aquí tener esa honestidad. Si yo no crezco, si yo no voy aumentando mis habilidades, mi capacidad, no quiero perfección, por favor, no lo entiendan por ahí, porque no va por ahí, sino que si yo estoy haciendo el camino, ¿me explico? No importa si me caigo, si me vuelvo a equivocar, pero yo estoy consciente de que tengo que hacer el camino. Es el primer desafío para un especialista en convivencia escolar. O sea, si nosotros tenemos que parte de nuestro equipo de convivencia escolar, por ejemplo, ante estrés máximo, pierde el control de las emociones, pierde el equilibrio, por ejemplo, yo creo que tenemos que, y ahí es donde aparece también lo que mencionaba hace un rato uno de nuestros compañeros, no me acuerdo el nombre, pero que lo dijo muy bien, el sentido comunidad, que es muy bonito ese concepto, porque es donde
en el fondo, cuando un equipo de convivencia establece una cierta confianza y un cariño sobre todo, y uno de ustedes se descontrola emocionalmente, el resto del equipo se plantea en qué te ayudo, no en qué te critico. ¿Sí? Bueno, y para ir terminando, por lo tanto, los motivamos a revisar, analizar y comprender los contenidos del curso con un enfoque centrado en la persona de ustedes. Primero, en tu persona. Y siempre que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Esto es ampliar y abrirle camino a los niños, especialmente niños que llegan profundamente heridos, profundamente lastimados. No nos olvidemos que los niveles de violencia en nuestro país hacia la infancia son muy altos. Y no solamente probablemente nos encontramos con violencia en la familia, probablemente también hay malas prácticas en alguna parte, no en todo, pero en alguna parte de los profesores. Pero erradicar esto significa que todas las habilidades que vamos a ver de ser buenos negociadores, de ser buenos entrevistando, de manejar situaciones en crisis, donde el desborde emocional se pueda tranquilizar, pero validando y comprendiendo las emociones, porque yo he hecho el viaje en mí. Es este desafío que les proponemos como parte de este curso. Y desde ahí poder transformar. Para lograr este camino, lo primero es el autocuidado. Y les quiero dejar esta reflexión, porque para estar en convivencia escolar, con los niveles de estrés probablemente que enfrentan ustedes, de complejidad, de muchas veces tener que recibir situaciones donde peligra la vida, donde está en cuestión muchas veces la integridad de los niños o de las personas, ustedes a lo menos debieran tener alguna de estas 6 recomendaciones. Ser capaces de dormir bien, de instalar la meditación o la respiración consciente en sus hábitos de vida. Tienen que lograr esto, es parte de la liberación emocional, en el sentido en que si uno tiene un cuadro de angustia muy grande, incorporar la respiración consciente para bajar y tranquilizarse, autotranquilizarse. También una alimentación donde esté muy presente el agua, las verduras y no las comidas chatarras. Caminar lo que más se pueda, subir escaleras, mover el cuello, los hombros, sentir placer en la actividad física. Fomentar la respiración como una experiencia consciente. Mientras más te enfocas en ella, más profunda, lenta y pausada. Y la diferencia entre la respiración y la meditación es que la respiración uno la puede tener en las reuniones, la puede tener en momentos cotidianos, y la meditación es un momento que uno le dedica en la mañana o en la tarde, en la noche, antes de dormir, para poder volver al eje. Y finalmente, lograr la reflexión. Pensar en ustedes, en lo valiosos que son, tener autoafirmaciones que van valorando, diciendo, mira, en realidad yo igual hoy día hice estas cosas buenas, no esas automáticos que de repente también uno tiene, que son como más boicoteadores, ¿no? Sino que ir instalando estas creencias que nos habilitan y que nos hacen sentir realmente buenas personas. Eso. El desafío de la convivencia escolar centrado en la persona. Opiniones, comentarios, desacuerdos, acuerdos, consensos. Profe. Patricio, cuéntanos. Pablo, perdona. Ya, profe, sí. Bueno, yo quiero compartir que estoy súper de acuerdo con el enfoque del curso, porque cualquier cambio que se deba generar debe ir desde dentro hacia afuera.
ordenar la casa para poder establecer un cambio en los ambientes donde uno se desenvuelve y desempeña. Claro. Entonces, estoy muy de acuerdo con la propuesta que se está haciendo, ¿no? Expectante también a lo que se puede adquirir para poder implementar en las comunidades educativas que se caracterizan, en el caso personal, en la escuela en la que trabajo, por altos niveles de complejidad en términos organizacionales y cómo se aborda precisamente la educación en un contexto de adversidad. Pero efectivamente, uno no puede caer en las dinámicas de estas organizaciones, entonces se hace necesario, teniendo la noción de la convivencia escolar, de que uno debe estar autorregulado para poder tener algún impacto en las acciones que uno debe ejercer dentro de una comunidad educativa. Qué valioso, Pablo, súper de acuerdo. Y ahí un poco también es un desafío que a lo mejor es un poquito difícil, pero yo creo que es interesante cuando uno lo toma y lo hace bien, es como analizar cómo uno podría resolver un conflicto con una persona compleja, con un colega complejo, con alguien adulto, una jefatura compleja, y si uno logra hacer ese camino de resolver ese conflicto. Y ahí hay veces en que uno resuelve de manera frontal, hablando las cosas, y otras veces la resuelve de manera indirecta, con pequeños y discretos gestos de paz. ¿Cuál de los dos caminos? Depende de cada situación, pero uno va desarrollando la habilidad para resolver los conflictos de manera discreta o de manera frontal. A veces sí es necesaria una conversación más directa, otras veces no es posible una conversación más directa, pero uno va logrando esos pequeños gestos de paz que van distendiendo la atención, y si uno hace ese camino, porque acuérdate que se lo estamos pidiendo a los niños también. Así es que muchas gracias, Pablo. Patricio, cuéntanos, ¿cómo te resuena esta propuesta? Que el cambio primero está en nosotros. Desde la perspectiva que decía Ángel, que hablaba Carlos, que hablaba Pablo recién y que hablabas tú también, me hace mucho ruido mi comunidad educativa, que es de la vieja escuela, como le llaman. Muy autoritaria, poca conversación, las emociones no están presentes, y yo creo que eso hace que el chico es vulnerable, séptimo y octavo, buscan ese espacio que no tienen en la casa, eh, sentirse contenidos por alguien que en la casa no está, porque el papá, la mamá trabaja, y la escuela está en esa misma parada de que no, tú tienes que hacer esto, y así, y así, y así, y muchas veces no los contenemos. Esa es la visión que me está quedando. Sí, eso es Es súper un poco importante. duro el cambio. Es duro, sí. Ahí hay un concepto que también se los vamos a proponer, que se llama la violencia en las pequeñas cosas, que está muchas veces muy presente en las comunidades escolares, y que puede tener múltiples manifestaciones en un país donde la violencia se justifica y donde muchas veces, y esto también es una propuesta, digamos, que el problema que hay de violencia en las escuelas tiene que ver no solo con las habilidades socioemocionales, sino también con una ideología que la ampara. ¿Cuál es la ideología que hay detrás de la violencia? Esas creencias que uno escucha siempre en el mundo adulto, ¿no? No, pero es que a mí me dieron unos buenos correazos y yo no quedé con ningún trauma. Es una ideología. Ah, no, pero es que ya me sacaste de quicio y te lo dije en todos los tonos, por eso te estoy gritando. O estos niños no entienden si no entienden a golpe. O estos niños no entienden si yo no pego unos buenos gritos. O en general, todas estas ideas que hay detrás, que es una ideología, que yo creo que es súper compleja, porque además es un componente activo que está presente en nuestra cultura, yo diría en la cultura latinoamericana, ¿no? Pero que de alguna manera, ¿cómo romper esa violencia en las pequeñas cosas? Y que los niños tienen también, lamentablemente, nosotros de alguna forma los hemos educado también en esto, cuando ellos ponen los sobrenombres, por ejemplo, o excluyen a alguien por alguna condición especial o alguna característica distinta. Entonces la violencia en las pequeñas cosas yo creo que es nuestro gran mal. Y ahí uno dice, ¿cuál es el antídoto de la violencia en las pequeñas cosas? La paz de las pequeñas cosas. Un saludo agradable,
un pequeño gesto de validación, una capacidad, una habilidad de ser comprensivo en algunos momentos, la paz de las pequeñas cosas. Yo creo que por ahí, si bien por supuesto son pequeños detalles, a veces de a poquitito, súper de a poquitito, uno va sembrando esta manera nueva de mirar la vida. Carlos, cuéntanos. Sí, yo quería plantear igual, no sé si la palabra sea como una postura crítica, pero sí tensionando un poco respecto igual hasta dónde nos encontramos con algunas realidades, no sé, relativo a la salud mental, ya que estamos hablando, cuando ya las temáticas que, no sé, pues, abordan a algunos de nuestros estudiantes son de salud mental, ¿cierto? Y que sobrepasan un poco los recursos y los tiempos que se pueden brindar dentro del establecimiento para brindar apoyo. Y también cuando hay resistencia, también estos apoyos independientes de la voluntad que se entrega. Y no lo digo como en un caso como de un teórico, así como, sino que nos pasa, por ejemplo, a nosotros que tenemos un caso que ha sido como muy difícil para nosotros, que lo tenemos desde hace mucho tiempo, de un alumno que, bueno, ha vivido situaciones difíciles que no sé si corresponda expresar en este espacio, pero que hemos sido, de verdad, aquí está mi jefa aquí, sabe todo lo cariñoso que hemos sido con él, lo comprensivos, pero aún así él falta el respeto al espacio, él aún así falta el respeto a sus compañeros, a los docentes, y ha sido como difícil porque nosotros sabemos que hay una temática de salud mental de fondo que es en base a esta historia. Em, pero que también la familia se resiste a visualizarlo, a pesar de los intentos que se realizan, se resiste al cumplimiento de los compromisos, y de verdad nosotros como colegio nos sentimos sobrepasados por este caso, que si bien yo personal, yo me encargo de este caso, le tengo mucho cariño a este niño, pero, pero no Ya, logramos aquí hacer es este donde, switch, no sí, logramos hacer como Carlos, este enganche con él justamente, de una manera que sea como duradera, señora Erika, y quizá aquí la señora Patricia podría como ayudar también en mi reflexión, pero al final a veces nos encontramos con eso, que hay un tema de salud mental que supera lo que nosotros podemos brindar en el colegio, y tenemos, por lo menos en nuestra dupla, 70 niños más que ver aparte de eso, y no se le puede dar todo el tiempo a él. Entonces, ¿cómo nosotros equilibramos esto a su parecer? Siento yo, sí. sí, Es nosotros tenemos una una... pregunta difícil, yo lo sé, pero No, al contrario, eso es lo que nosotros, de hecho, en la especialidad que tenemos, Carlos, el enfoque de trauma. ¿Qué hacer cuando un niño, un estudiante, viene con heridas profundas? Y sobre todo también mostrar cómo la rabia es la máscara de la pena en los estudiantes. Y muchas veces ellos despliegan ante nosotros esta máscara, ¿no? Que es la rabia, la disrupción, la conducta disruptiva, pero siempre para nosotros como especialistas tenemos que saber que la máscara es una máscara, la rabia, de una pena profunda. Ahora, ¿cómo llegamos a esa pena? ¿O cómo logramos que en un espacio educativo que no es especialista en salud mental pueda él activar su resiliencia? ¿Cómo activar la resiliencia educativa en él? Entonces, lo que te quiero pedir, Carlos, es que puedas entrevistarlo, pero con una entrevista con enfoque de talento. ¿Qué significa eso? Que en una o dos máximo sesiones con él puedas detectar para qué le gusta a él hacer. Ahora, atención, porque un niño con trauma siempre va a ser un niño que probablemente no conozca bien qué sabe hacer. Y la primera respuesta, no, es que yo no sé nada, no, es que yo soy tonto para todos esos traumas. Generalmente vienen muy heridos. Entonces tú de a poquitito, que vayas descubriendo, incluso tener algunas conversaciones con algunos profesores que pueden haber percibido algunas señales de resiliencia en él. Porque donde hay que acompañar a los niños que vienen profundamente heridos es en este camino de descubrimiento de cuál podría ser el interés. Y aquí no solamente son los tradicionales, ¿eh? Pregúntale, por ejemplo, si le gustan los videojuegos, los graffiti, el hip hop, todo lo que pudiera ser, en el fondo, algo que él sienta que pudiera desarrollar. Solamente preguntar, no estamos haciendo ninguna acción, solamente aprendiendo a hacer entrevistas con foco en recursos protectores. Como un primer ejercicio, porque eso después lo vamos a retomar en la próxima sesión.
En la próxima sesión les vamos a presentar algunos elementos de las entrevistas en crisis, pero también el modelo con Más Red, que es un modelo que en la Fundación hemos creado para implementar intervenciones complejas. Así es que vamos ahí ya entrando en materia. Pero sobre todo plantearle que esta mirada descentrada en la persona es el primer aporte que les queremos proponer para la gestión de la convivencia escolar. Pablo. Profe, le quiero consultar si el modelo que nos van a presentar también tiene un enfoque, porque ya he entendido ya en que nos van a proveer de hartos recursos para poder gestionar de mejor manera la convivencia con los estudiantes, pero también tiene el enfoque en los adultos. Le doy el tiro a la palabra, profe, porque hay muchas cosas que he escuchado que son bastante interesantes, pero una me dejó pegado dentro de lo que dijo usted en esta jornada, asociada a la falta que tiene la política pública y las condiciones de la escuela frente a la importancia que tienen en la sociedad, porque es donde se reproducen las estructuras sociales y donde se crean a las personas también, pues aquí en estos espacios es donde se va formando al ciudadano del mañana. Entonces, si carecemos de recursos para poder humanizar la educación y de esa manera dar condiciones para que los niños puedan aprender y tener mejores habilidades para la vida, estamos al debe, y podemos tener a lo mejor un equipo de convivencia con buenas habilidades para abordar esta situación, pero obedecen a un sistema. Sí, yo estoy de Entonces, acuerdo contigo, Pablo. esas son condiciones que permean lo que es una cultura y un clima escolar. Entonces, son recursos que nos pueden servir, pero también me interesa otras áreas de análisis que también complementan lo que pasa ahí en la cotidianidad y en la realidad. Sí, súper de acuerdo, y eso también nos profundiza un poco la mirada, porque imagínate el desafío para cada una de las personas que trabajan en convivencia escolar. Tú tienes que lograrlo en medio de un contexto adverso y de un sistema injusto y de un sistema que probablemente es indolente. Entonces, y tienes que lograrlo, porque es lo mismo que le estamos planteando a los niños. O sea, cuando los niños tienen, por ejemplo, problemas de alcoholismo en su familia, o han sido testigos de homicidio, o están en el fondo en una situación de abandono o de violencia, nosotros le estamos diciendo, en ese contexto tú tienes que lograrlo. Por lo tanto, el desafío es mayor, absolutamente mayor. Y por lo tanto, probablemente lo que vamos a hacer, y ahí una propuesta, pero esto, como les decía, no es la certeza final, Pablo, entonces ahí bienvenido un poco las afirmaciones también de ustedes. La propuesta que yo les quiero hacer es que, mira, lo poco que hagamos, hagámoslo bien. El espacio que tengan los niños con nosotros, que los niños se conecten con lo mejor de sí mismos. Y para eso sí tenemos que tener cierta impecabilidad en nuestro camino personal. Nosotros tenemos que aprender a expresar bien nuestras emociones, a validarnos, a ser personas más seguras de nosotros mismos, a conciliar, a tener pequeños gestos de paz también, ser más amable con la familia. Y las familias muchas veces no es por abandono, fíjate, es porque ellos también están en una situación súper adversa. Entonces, a veces tener una mirada un poco distinta puede hacer una diferencia. A lo mejor no un cambio, pero sí una diferencia. Eso, queridos participantes de este curso de convivencia escolar y salud mental, han quedado ahí con las primeras ideas y propuestas. Eduardo mañana va a estar enviando las claves de acceso a la plataforma. Es nalanda.cl, una plataforma que creamos con toda la magia del mundo de las duendes, las hadas y los gnomos para poder imbuirnos en este aprendizaje que también tiene algo de magia, ¿no? De poder ser transformadores y alquimistas de la vida humana. Así es que, ¿con qué se quedan? Vamos cerrando ideas pequeñitas, cortitas, pero para ir dándole un cierre ya a esta primera sesión del curso. ¿Qué ideas se quedan, qué rescatan, qué no les gusta? Está todo aquí permitido en la conversación. Vamos cerrando. Ideas de cierre. Todo parte por casa. Grandes desafíos. Validar las emociones.
lo importante que es el trabajo en comunidad. Los cambios son de adentro hacia afuera y mucha empatía. Que tenemos que recordar que nosotros también tenemos que cuidarnos, así que tenemos que buscar las instancias de autocuidado. Los cambios son de adentro hacia afuera con mucha empatía. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Sí, me atoré, perdón, que se me secó acá un poco. Perdón, pero los escuché totalmente. Precioso, muchas gracias, cuídense mucho, que el camino va por dentro. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y nos estamos viendo el próximo jueves a las 4. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Chaito. Saludos, chao, chao.